En esta ocasión nos corresponde afrontar el corazón, por así decirlo, de la exhortación Amoris Laetitia. Como que la clave interpretativa, la clave hermenéutica para mirar todo el documento se encuentra no al principio, sino justamente en el capítulo 4, que el Papa le ha querido poner como título El amor en el matrimonio. Este capítulo en cierto sentido es el corazón, porque en la medida en que se comprende en su profundidad, se puede interpretar de manera mucho más pacífica otros aspectos, otros capítulos, otras temáticas que aparecen en Amoris Laetitia. En sí mismo el tema nos invita a pensar en ello, porque el amor es el que ilumina la inteligencia humana para poder mirar la verdad. Cuando la verdad se trata de enfrentar, digamos, en la pura asepsia, en la pura pureza intelectual, resulta un quehacer bastante árido, pero cuando se recibe la movilización del amor, la iluminación del amor, de las inquietudes e intenciones del amor, la inteligencia justamente opera mucho mejor. Pero además porque es que realmente el corazón de todo el misterio del amor humano, elevado por la gracia de Dios a través del sacramento del matrimonio, se da y se explica en este capítulo 4. El capítulo 4 tiene una estructura sencillita. Tiene 4 partes, no todas del mismo tamaño. La primera parte, tal vez es la parte más extensa, es hermosísima, se denomina Nuestro amor cotidiano, es decir, el amor de todos los días. La segunda parte se intitula Crecer en la caridad conyugal, y es como explorar algunos ingredientes, algunas herramientas que tenemos para ir expandiendo la experiencia del amor al interior del matrimonio. El tercer tema es el amor apasionado, que tiene también como centro el tema del erotismo en el amor, toda la dimensión sentimental, afectiva y particularmente erótica del amor conyugal. Y el cuarto momento de este capítulo es la transformación del amor, es decir, cómo perseverar en el amor cuando los sentimientos de repente pueden decaer. Vamos a tratar de platicar, no de agotar la materia, sino simplemente de exponer algunas de las pistas que nos pueden ayudar a entender mejor el capítulo 4 de Amoris Laetitia. Lo primero es tal vez descubrir que Amoris Laetitia, todo en la exhortación está construida tomando en cuenta la circularidad del amor. Y el capítulo 4 muy especialmente. ¿A qué me refiero con circularidad? A que los padres de la Iglesia, algunos doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino y Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, continuamente nos tratan de recordar con un lenguaje o con otro que lo específico del cristianismo y particularmente lo específico del amor cristiano no es simplemente que nos hagamos el bien. También los budistas pueden de repente afirmar cosas hermosas sobre el amor mutuo, sobre la paciencia, la armonía, sobre la generosidad que nos debemos de tener si queremos tener una vida humana más plena. Lo específico del amor cristiano son sus continuos exhortos a la caridad que nos debemos de prestar los unos a los otros, sino el descubrir con asombro que antes de nuestro propio amor hay un amor que nos precede, que nos sostiene y que eleva a nuestro fragilísimo amor humano a una nueva dimensión, haciéndolo capaz de alcanzar horizontes que de una manera puramente humana no se alcanzarían. Por eso el capítulo 4 comienza tratando de exponer que el amor cotidiano al que estamos llamados los esposos cristianos se puede explicar de una manera bella a través del himno a la caridad de San Pablo. Todos hemos escuchado este himno a la caridad. Muchos de nosotros seguramente lo escogimos, tal vez, como lectura al momento en que nos casamos en nuestra ceremonia matrimonial. Y el himno es bellísimo. El amor es paciente, el amor es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el momento de la boda, escuchar estas palabras ya realmente llenan de entusiasmo, pero justamente es la vida cotidiana la que nos muestra realmente la fuerza y el poder de estas palabras. No son meros exhortos motivacionales como los que podemos encontrar en alguna frasecita que colocamos tal vez en el internet para animarnos a nosotros mismos o animar a alguien, sino que tratan de decir una verdad muy profunda. Y es que el amor de Dios primariamente es así: paciente, servicial, perdona, soporta. Y que gracias a que Dios nos da aquello que nos pide, es que nos exhorta a irlo viviendo poco a poco. No podemos aquí hacer el recorrido completo de cada una de las palabras del himno a la caridad, tal y como lo hace el Papa Francisco en el capítulo 4. Solamente me detengo en una que tal vez sintetiza mucho de lo que se encuentra en el resto de ellas, que es cuando explora que el amor perdona. El amor conyugal está llamado al perdón, pero no porque sea fácil, no porque implique una especie de amnesia y olvidar todas las ofensas que de repente uno puede recibir en el trato, en la vida matrimonial, sino que San Pablo nos exhorta al perdón porque Dios nos ha amado primero. Es decir, no es porque sea fácil, sino porque Dios nos ha dado, justamente con su sacrificio en la cruz, el momento, no a nivel exhortativo, sino el momento empírico, fáctico, de realización de un acto de perdón que justifica lo que en nosotros es injustificable, que son nuestros pecadotes. Dice el Papa Francisco que cuando nos introducimos al tema del perdón es porque hemos ofendido a alguien. Es decir, el tema del perdón tiene siempre dos facetas: ¿a quién hemos lastimado o quién nos ha lastimado? Y por lo tanto, el perdón siempre tiene este doble juego de perdonar y ser perdonado. Para poder perdonar, dice el Papa Francisco, hasta en el plano humano, todos hemos escuchado que primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. E inmediatamente Francisco anota: pero para que el perdón a uno mismo sea posible, antes uno tiene que haber pedido perdón a Dios de las propias fallas que uno haya cometido. Dice el parágrafo 108, que la experiencia de perdonarse a sí mismo supone la experiencia de ser perdonado por Dios, justificado uno gratuitamente y no por los propios méritos. Esto es fácil de decir, tal vez de enunciar como teóricamente, pero a nivel existencial es poderosísimo si le damos el golpe. ¿Cuántas veces yo mismo tengo dificultades para perdonarme debido no tanto a que me sea difícil hacer un acto de concentración o de reflexión o de análisis sobre mi propia vida, sino debido a que yo mismo no estoy del todo cierto si Dios me ha perdonado con la suficiente radicalidad como para destruir ontológicamente mi pecado, como para borrar por completo el mal que he hecho. En algunos momentos se nos recomienda, por ejemplo, para darnos cuenta de lo fuerte que es el perdón de Dios, que nos acordemos de esos párrafos de la Escritura en donde se nos dice que el pecado está como hundido en el fondo del mar, como para decir, nunca más aparecerá. Y el Papa Francisco, justamente tomando en cuenta esta comprensión del perdón, afirma: si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, es decir, no pone condiciones si tú haces esto, si tú haces aquello, sino es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. Y aquí está el punto clave. Lo difícil del perdón al otro, sobre todo cuando el otro me ha lastimado, por supuesto que se acoge y se abraza dentro del misterio del amor humano. Pero Dios mismo justamente nos da la gracia, no de manera retórica, no de manera poética, no de manera como meramente inspiracional, sino empírica, a través del sacramento del matrimonio, para hacer posible lo imposible, que es poder no cobrarle la factura al otro que me ha lastimado. Poder no cobrarle la factura, es decir, no reprocharle más,
la herida que me ha propinado a través de la gracia que yo recibo en el sacramento del matrimonio y que se actualiza cuando reconozco yo también ante Dios, ante el confesor, que yo también he fallado y me acojo a su misericordia y de esa manera se actualiza el misterio del amor que parte de Dios llega al hombre y que cuando el hombre lo comienza a vivir con su prójimo, aunque sea de una manera eficiente, regresa a Dios como alabanza. Y por eso es que aquí hay una estructura circular en donde la iniciativa siempre la tiene Dios. El hombre modestísimamente, tú y yo, vivimos las dificultades que hay para amar, no solamente en el tema del perdón, en todos tipos de temas, pero en el tema del perdón particularmente esto es visible, y luego esto empieza a vivirse al interior del matrimonio, se expande en la familia y se vuelve un gesto de manifestación de la gloria de Dios. Creo que este es uno de los elementos más importantes para entender toda la exhortación apostólica. Lo voy a decir de una manera simplificadísima, pero espero que lo cuente. Si el amor de Dios no nos precediera, si el perdón de Dios no nos precediera, si antes de mis esfuerzos humanos no estuviera la iniciativa de Dios, realmente el esfuerzo humano estaría siempre limitado y condicionado a su propia capacidad, a su propia fuerza, que es, como tú y yo sabemos, siempre muy limitada y muy poca. Sin embargo, misteriosamente, pero de manera real, la gracia habita a través del sacramento del matrimonio para que el amor humano, que tiene una aspiración grandísima en los momentos de enamoramiento y de noviazgo, esto es muy, muy patente, pueda realizarse al interior del matrimonio. En otras palabras, la gracia del sacramento es la que cumple lo que la promesa humana del amor para siempre promete. Hay otras maneras de decir esto que también pueden ser elocuentes y conviene recordar en este momento. En el fondo, la alianza matrimonial no es la alianza que yo hago con mi pareja, con mi novia, en el momento de acercarme al altar, sino la alianza que Dios establece con la pareja para sostener su fragilidad. La gracia del matrimonio en particular es importante que la tengamos presente en el momento de la fragilidad, en el momento de la dificultad, para poder entonces vivir intensamente el himno a la caridad y no tenerlo simplemente como un recuerdo anecdótico del momento de la ceremonia nupcial. La segunda sección de Amoris Laetitia, en donde se nos habla de la importancia que tiene el desarrollar el amor, digámoslo así, continuamente, entendiendo que las gracias del sacramento no se viven todas y de golpe, sino que implican un proceso. En el fondo, lo que está haciendo el Papa Francisco es poner como en práctica, al interior de la dinámica de la vida conyugal, eso que ha dicho en otros documentos y que es tan recurrente en su pensamiento, que el tiempo es superior al espacio. En otras palabras, que todo en la vida es un proceso. Y también el modo como las gracias del sacramento del matrimonio se van activando y desplegándose a lo largo de nuestra vida, son parte de ese proceso. No sé, por eso, por ejemplo, para el pastor de almas es muy importante tener en cuenta que no se le puede exigir todo a todos y de golpe, sino que hay que ir respetando la manera misteriosa en la que poco a poco va Dios obrando al interior del alma de cada persona para ir floreciendo y, digamos, eclosionando en amor conyugal, en paciencia, en ternura y, en el caso de la segunda sección del capítulo 4, en el diálogo. Uno de los aspectos tal vez más importantes que a nivel humano, a nivel psicológico se descubre en la dinámica matrimonial es la importancia que tiene el diálogo. El poder platicar, el no caer en el tedio, en el aburrimiento, de como ya haberlo agotado todo y no tener ya ni siquiera de qué hablar. Muchos matrimonios, en el momento en que entramos en crisis, justamente verbalizamos nuestras crisis diciendo eso de que ya no tenemos de qué hablar. Y el Papa Francisco le dedica un largo apartado al tema del diálogo y seguramente aquí nos podemos ayudar también de muchos elementos que el Papa de alguna manera sintetiza aquí en el orden humano sobre la importancia del diálogo, la comunicación de la pareja. Pero cuando llega al fondo de este apartado,
el Papa Francisco en el fondo está recogiendo una enseñanza del Evangelio y de la comprensión personalista del amor humano que particularmente Juan Pablo II desarrolló, que consiste en decir el diálogo y la comunicación matrimonial se sostienen, se hacen posibles cuando realmente descubro al otro como persona, cuando le doy al otro su debida importancia como persona, cuando veo que el otro es un ser único, irrepetible e insustituible y por eso lo valoro, y aunque se deteriore el afecto, como puede haber en algunos momentos de cierto desierto, de cierta frialdad afectiva y emotiva en la vida conyugal, sin embargo, yo puedo recuperar la conciencia de que el otro es persona, por lo tanto es una realidad inagotable y misteriosa que siempre desafía mi libertad y que me invita a siempre me invita a descubrir razones no creadas subjetivamente, sino objetivas en el misterio del otro para poder perseverar en el diálogo y en la comunicación con el otro. Tal vez una de las cosas que tal vez como matrimonios siempre tenemos que enfrentar es el desafío de encontrar razones para la esperanza ante el otro y por el otro y del otro. Y estas razones en el plano humano se encuentran descubriendo que el otro es persona y por lo tanto, aunque haya hecho mucho mal, siempre habrá más razones de bien en su interior, habrá una positividad al interior del otro que me invita a seguir teniendo esperanza. El Papa Francisco lo dice de una manera bellísima, por ejemplo, en los parágrafos 138 y 139. Dice en el 138, por ejemplo, hay que desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame. Y luego más adelante dirá, aunque hiera, aunque venga con enojo, porque en la medida en que yo abrazo que ese enojo, ese reclamo, a lo mejor hasta esa palabra injusta, viene de una persona, no de una máquina, no de una cosa, siempre habrá camino para poder mantenernos en el diálogo y no claudicar a él. El mantenerse en diálogo, el no romper los puentes de diálogo, justamente nos muestra nuestra capacidad para mantener nuestra convicción de que el otro es persona. Y ahora bien, el exhorto del Papa no es solamente puramente humano, sino que, como dijimos desde el principio, el amor humano está elevado gracias al sacramento. Y en esta experiencia de mantener el diálogo y de desarrollar el hábito de darle importancia al otro, igualmente la gracia colabora de manera sustantiva para que realmente esto sea posible. El sacramento del matrimonio justamente nos dota de las gracias sobrenaturales para tener esa paciencia, darnos ese tiempo para poder perseverar en el aprecio del otro como persona. Justamente Cristo muere por nuestra irrepetibilidad, por nuestra condición de personas, porque nos ama por nosotros mismos. Y ese amor se nos comparte para que nosotros también lo podamos vivir. Nuevamente, no de una manera exhortativa, sino de una manera empírica y real, como causa eficiente de nuestra propia libertad. Es decir, nuestra propia libertad está acompañada por una eficiencia mayor que la que da nuestra propia fuerza, que siempre puede ser muy limitada. En la cuarta sección, el Papa habla de los sentimientos, de los afectos, y trata de... En la tercera sección, el Papa habla de los sentimientos y de los afectos, y trata de ayudarnos a desarmar el mito, el prejuicio, el tabú que todavía subsiste en muchos ambientes, de que la vida afectiva, sensual, erótica de la persona es como algo malo, como algo que hay que tolerar, o algo de bajo nivel, o algo no tan sublime como otras formas de caridad. Y el Papa Francisco nos dice muy abiertamente que le debemos a Juan Pablo II una teología hermosísima sobre el cuerpo y la afectividad humana que nos ha permitido proclamar de manera alegre y gozosa de que el placer propio del amor conyugal no es algo malo, sino al contrario es algo muy bueno en lo que también el plan de Dios se manifiesta.
Dice así el Papa Francisco, en buena medida recordando al Papa Juan Pablo. El erotismo es una manifestación específicamente humana de la sexualidad. En el erotismo se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. Es en esos momentos de intimidad gozosa que los esposos podemos tener con nuestra mujer, que de repente no solamente nos encontramos con un momento de gozo humano, sino que nos encontramos con el plan de Dios. Ese gozo es parte del plan de Dios y parte del signo con el cual Dios quiere manifestar que llama a los esposos a vivir una muy estrecha unidad. La dimensión erótica del amor, que tal y como la desarrolla el Papa Francisco, en cierto sentido amplía y completa la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En toda esta sección está como en semilla un nuevo paso en el camino que Juan Pablo II ya había abierto. Y tiene un mérito extraordinario el Papa Francisco porque, a diferencia de Juan Pablo II, que era altamente complejo al explicar estas cosas, el Papa Francisco nos dice de unas maneras muy sintéticas y muy sencillas cosas muy, muy profundas. Por ejemplo, el que la dimensión erótica que se puede vivir al interior del amor conyugal en la pareja está como integrada ante el asombro, el respeto y la admiración que le debemos a nuestra pareja. Cuando el erotismo se da dentro del asombro y el respeto a nuestra pareja, entonces el erotismo se vuelve, por así decirlo, más erótico, más gozoso y al mismo tiempo integrado en una realidad mayor, que es en el fondo el amor humano con A mayúscula que se puede vivir al interior del matrimonio. Simplemente cito por tratar de mostrar esto explícitamente en el texto, el último renglón del parágrafo 151. Dice así: el más sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la admiración y por eso puede humanizar los impulsos. Líneas arriba había hablado de la admiración que se deben los esposos, que en la medida en que el esposo siempre esté atento a su esposa, encontrará razones renovadas para admirarla. Y por lo tanto, para crear el etos, el ambiente, la atmósfera que pueda hacer, por ejemplo, del erotismo algo realmente digno. Voy a decir algo a este respecto que muestra a contraluz su verdad. También puede haber manifestaciones sensuales y eróticas al interior del matrimonio, pero desarticuladas de la admiración, el respeto, el reconocimiento del otro como persona. Y cuando esto se da, puede haber abuso sexual al interior del matrimonio. Por eso es tan importante que fue en la vida cotidiana, al interior de la dinámica conyugal, el respeto se mantenga y a partir de él se construya la admiración y la atención hacia el otro. Porque esa atmósfera general permitirá que los momentos de intimidad no sean violentos, sino sean siempre una especie de continuación de la atención en el amor. Ser atentos en el amor es la ternura. O sea, la ternura se define así, como prestar atención cuidadosa a las necesidades del otro y de esa manera descubrir cómo debo de amarlo en este momento preciso. La violencia, por el contrario, puede hacer, por ejemplo, que un acto que está llamado a ser amoroso, como puede ser un acto de intimidad sexual, pueda ser extraordinariamente desagradable y violento, haciendo que, como ha explicado, por ejemplo, Karol Wojtyla en su libro Amor y Responsabilidad, haga de una relación, aún al interior del matrimonio, algo utilitario que puede lastimar justamente a la persona y que en muchos casos explica, por ejemplo, la frigidez femenina cuando el varón de repente irrumpe violentamente con su pareja y no la trata con el cuidado debido. Todos estos temas, violencia, manipulación, erotismo, afectividad, sentimientos, están tratados en esta tercera sección del capítulo 4. Y hacia el final y ya para terminar, el Papa Francisco, en una sección muy pequeñita, culmina este capítulo 4 hablando de la transformación del amor. Y nos dice algo que todos los que somos mayores de 40, 50 años lo sabemos muy bien,
que los sentimientos se van transformando a lo largo de la dinámica conyugal, que no es lo mismo la emoción que siente el joven que está apenas buscando pareja cuando ve a una chica por primera vez que le entusiasma, que luego ya el sentimiento propio del noviazgo, mirando de repente el horizonte matrimonial, que el de la primera noche juntos, la noche de bodas, que el del primer año, los primeros 5 o 10 años, etc. Hay una serie de transformaciones emotivas muy importantes, hay una psicodinámica del amor humano que es también parte del plan de Dios. Lo voy a decir tal vez de esta manera. El Papa Francisco es muy consciente que el amor humano es un camino que tiene momentos llenos de entusiasmo y momentos de mayor pasividad o ecuanimidad o tranquilidad afectiva. Y sin embargo, aquí es el momento en el que tenemos que recordar que el amor, aunque en el caso del amor conyugal esté acompañado de algunos momentos afectivos y sentimentales muy intensos, lo propio del amor no es ser un sentimiento, sino ser una decisión. Una decisión de Dios para con nosotros y luego de nosotros para con nuestra pareja. Y por lo tanto, dice el Papa Francisco, tenemos que entender que no podemos en el matrimonio prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, dice el Papa en el parágrafo 163, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Esto meritaría tal vez unas reflexiones más amplias que las que podemos hacer aquí, pero recordemos que la atracción es un sentimiento. El enamoramiento es un estado afectivo también de orden sentimental. Pero lo propio del amor es ser una decisión, que a veces puede estar acompañada de sentimientos gozosos y a veces de sentimientos no gozosos. Voy a poner un ejemplo no de tipo sexual o de intimidad conyugal, pero sí de tipo matrimonial y familiar, que es como, por ejemplo, cuando la madre se sacrifica por el hijo simplemente al levantarse en la madrugada para llevarle la medicina que requiere tomar cuando el hijo está enfermo. En ese momento los sentimientos asociados al acto amoroso de llevarle la medicina no son los mejores. Ninguna persona se levanta llena de alegría y saltando para llevarle la medicina a las 3:30 de la mañana al hijo que necesita tomársela puntualmente. Y a lo mejor el hijo está en su momento adolescente, es a lo mejor un poco irrespetuoso y grosero y le tira la cuchara con la medicina a la madre. Y la madre tampoco, llena de gozo, vuelve a levantar la cuchara, vuelve a llenar la medicina y se la vuelve a dar en la boca al hijo groserote que se la tiene que tomar a medianoche. Este ejemplo tal vez tan sencillo nos muestra que el amor es una decisión de hacerle el bien al otro por el otro mismo. ¿Que a veces está acompañado de momentos gozosos? Claro que sí. Y a veces de momentos muy amargos. Justamente lo que ampara nuestra alianza matrimonial no es el que nos prometamos tener siempre los mismos sentimientos respecto de la pareja con la que hemos decidido casarnos, sino que lo que ampara nuestro matrimonio es la decisión sostenida por la decisión de Dios, la decisión mía, que está sostenida por la decisión de Dios de unirme con esta persona en matrimonio. Es que Dios ha decidido, si me ha permitido llegar al matrimonio bajo las condiciones debidas, Dios ha decidido unirme misteriosamente con esta persona para que junto con esta persona yo ingrese a un camino de vida cristiana que eventualmente devenga en santidad. Por eso tal vez el complemento idóneo para leer el capítulo 4 sea la nueva exhortación sobre la santidad en el mundo y en la vida contemporánea que también el Papa Francisco recientemente ha publicado. Si no miramos que el matrimonio es parte del camino místico y ascético por el que estamos llamados a vivir la propia vida cristiana y el propio camino de santidad, evidentemente el matrimonio puede ser muy amargo y muy difícil. Pero si miramos que el sacramento del matrimonio es parte de ese itinerario hacia la santidad,
que implica momentos de prueba, implica momentos de aridez, o implica oscuridades de la fe, pero también implica momentos de gozo y que culminarán en la unión amorosa entre el amante y el amado allá en la séptima morada. Terminamos simplemente diciendo que el capítulo cuarto es el capítulo más rico teológicamente, más complejo, más sencillo de leer, más entusiasmante y que, nuevamente insisto, ilumina los demás capítulos. Espero que todos nosotros disfrutemos a la luz del capítulo 4. El Papa Francisco creo que nos está regalando no solamente entonces un bello contenido meditativo con este capítulo, sino un verdadero método, un verdadero camino para que todos reaprendamos a reiniciar día con día en el amor humano y no lo dejemos desfallecer creyendo que hay momentos límites en que éste se puede agotar, porque el amor de Dios que nos regala en el sacramento nunca se agota, nunca se agota, y eso es lo que nos permite tener un horizonte grande y generoso para con nuestra pareja, que siempre seguramente será frágil y limitada para nosotros. Nosotros también seremos frágil y limitados para ella, y sin embargo esa fragilidad estará abrazada siempre, siempre por el amor de Dios, que nos mantendrá unidos, si Él lo permite, para siempre. Muchísimas gracias.